Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al segundo vídeo del día. Hemos tenido ya un vídeo previo hablando sobre la noticia de que Aston Martin y Honda mañana es muy posible que se haga oficial esa unión, así que tenéis ese vídeo en exclusiva yendo a verlo, podéis verlo en el anterior vídeo. Y más allá de ahí vamos a seguir tratando toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 previa a este Gran Premio de Mónaco. Antes de comenzar, recordaros que tenéis el índice en la descripción por si queréis saltaros un tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Si queréis ver todos los temas, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero desmintiendo a ciertos medios que han estado dando por oficial una noticia que no es oficial. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha habido muchos medios datando de oficial una información que supuestamente habría dado la Gaceta dello Sport diciendo que Lewis Hamilton va a ir a Ferrari, algo que en el día de ayer ya desmentimos, y es que además esta información es falsa porque la Gaceta dello Sport no ha dicho en ningún momento que Hamilton vaya a ir a Ferrari, simplemente se ha hecho eco de unas informaciones de Daily Mail y en sí están analizándolas y viendo la posibilidad o qué supondría que Hamilton vaya a Ferrari. En ningún momento hablan de que sea oficial o hablan de que vaya a ser, que son al final el medio más reputable para el equipo Ferrari, y no dicen que esto vaya a ocurrir, simplemente analizan qué pasaría si ocurriese. Esto ayer ya lo estuvimos desmintiendo, ayer ya os estuvimos trayendo aquí que Ferrari tiene la intención de renovar a Charles Leclerc. Eso es lo que va a pasar, es muy posible. John Elkann en persona es quien está interesado, y hoy la Gaceta dello Sport, que también hemos traído la información de Aston Martin y Honda, la Gaceta dello Sport es un medio súper reputado, y si tratamos además sobre el equipo Ferrari, pues más aún, hay muchos medios, supuestos medios, que están diciendo esta información, y esto es falso. Se están haciendo eco porque ni siquiera han tenido el interés por asegurarse qué es lo que dicen en ese artículo. Pero es que el problema es que no dicen nada de lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que Hamilton va a ir a Ferrari. Se está hablando de la oferta que ayer ya os comentamos de 40 millones de libras que supuestamente Ferrari le habría dado a Lewis Hamilton, que esta es información de Daily Mail y eso es lo que dice la Gaceta dello Sport. Ellos lo dejan claro en principio, esta es información de ellos y no es lo que trata ese artículo, simplemente analizan qué supondría, como si aquí nos ponemos a hablar de qué supondría que Hamilton se marche a Ferrari, pero sin la información y sin deciros que eso es lo que va a ocurrir certeramente, simplemente en un supuesto. Eso exactamente es lo que está haciendo la Gaceta dello Sport, y algunos medios están dando como si ellos, que al final es eso, es el medio más reputado para Ferrari, si lo dijeran, pues es muy posible que ocurra, pues lo están dando como si fuese a ocurrir. No es tampoco desmentir al completo esta posibilidad, la posibilidad de que vaya a ir Hamilton a Ferrari, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero que la Gaceta dello Sport lo ha dado por oficial, lo ha dado porque es el interés de Ferrari. Eso es falso y es lo que estamos aquí desmintiendo. Estos medios están diciendo eso, están diciendo que John Elkann tiene ese interés por juntar tanto a Hamilton como a Leclerc, que ese sería su principal interés y que es lo que intentaría, pero que no descartaría ese cambio que podría realizar con Leclerc y Hamilton, cuando ayer ya os estuvimos comentando que Charles Leclerc va a renovar con el equipo Ferrari. Es lo más posible, lo está intentando John Elkann en persona, Frederick Vasseur también lo ha estado intentando, así que veremos cómo evoluciona toda esta situación en el equipo Ferrari, pero esa información de Hamilton, por ahora, yo, y aún así, lo dije ayer también, no desmiento la información de Daily Mail. Daily Mail es un medio que tiene escasa credibilidad, pero no la desmiento en su totalidad, por supuesto, porque yo no tengo la información para rebatirla y para desmentirlo, pero yo os digo que es muy complicado que eso acabe ocurriendo, por lo menos según ahora mismo están informando. Y que Lewis Hamilton está en esa negociación ahora mismo con Mercedes, una negociación que Toto Wolff también ha hecho pública y ha dicho que por primera vez en 10 años es el momento en el que Hamilton y él difieren en sus intereses, y Hamilton lo que está intentando, habiendo salido esta información que han recalcado mucho en Daily Mail, que le han hecho la oferta de 40 millones de libras, Lewis Hamilton lo más posible es que con esta información sea él quien ha dado, por así decirlo, esta información a Daily Mail, y lo que está intentando es que Mercedes le suba el sueldo. Al menos es mi opinión, lo dije ayer también, así que si queréis ver ese vídeo que ya ayer lo explicamos, lo tenéis en el día de ayer, y a ver lo que está muy interesante. Más allá de ahí vamos a pasar de tema y vamos a regresar a las calles de Mónaco. ¿Por qué? Porque tenemos un análisis de un periodista, más específicamente el presentador de las ruedas de prensa de la FIA, alguien muy importante, que en la propia web de la Fórmula 1 ha dicho que Aston Martin y Ferrari tienen más posibilidades que Red Bull
en Mónaco. Sí, el analista de la Fórmula 1 Tom Clarkson ha hablado acerca de las posibilidades de los distintos equipos en la propia web de la Fórmula 1. Lo ha hablado y ha dicho que Aston Martin y Ferrari, por las características del circuito, por cómo está confeccionado, por las curvas lentas, tienen más posibilidades este fin de semana de hacer una buena vuelta en clasificación, que supondría muchas más posibilidades en la carrera para la victoria que las tiene el equipo Red Bull. Eso es lo que cree Tom Clarkson. Como digo, es alguien muy importante, un analista también por parte de la Fórmula 1, lo ha publicado en el podcast Fórmula One Nation, está publicado, repito, en la propia web de la Fórmula 1, y esto es lo que dice que por la combinación de curvas cerradas, curvas lentas, el circuito en sí de Mónaco, podrían dar a Aston Martin y Ferrari una ventaja sobre Red Bull. Esto es lo que hemos estado comentando en muchas ocasiones, que Aston Martin este fin de semana se les va a adaptar bien. Yo os diría que Red Bull también se va a adaptar bien. Bueno, esto es lo que nos dice, como digo, Tom Clarkson, pero vamos, que Red Bull también se va a adaptar bien, no tengo ninguna duda, porque lo hemos visto, las dos últimas victorias han sido de ellos. Aunque, eso sí que hay que decirlo también, las dos últimas victorias han sido de ellos, pero las dos últimas poles no. Y es más, ayer, el año pasado, consigue un doblete en poles, consigue la primera fila el equipo Ferrari, lo único que luego al final pues la tiran. Y en 2021, un Ferrari que estaba muy lejos de ser competitivo en carrera generalmente en cualquier otro circuito, en Mónaco consiguió Charles Leclerc hacer la pole, que bueno, también la hizo en Azerbaiyán, pero en Azerbaiyán se benefició de un rebufo y demás. En 2021, Charles Leclerc consiguió hacer la pole y Carlos Sainz salió en cuarto lugar, subiendo al tercer puesto, acabando subiendo al segundo puesto en carrera, tanto por el abandono de su compañero, que no pudo ni siquiera salir, como por el abandono de Bottas. Pero Carlos Sainz además venía en su última vuelta en la Q3 mejorando, lo único que Charles Leclerc se golpeó contra el muro, entonces no acabó nadie mejorando. Es decir, Ferrari, que es un olvidado para este fin de semana porque se ha centrado siempre mucho en el equipo Aston Martin. Ferrari va a ir muy bien este fin de semana, además es el típico circuito que se les adapta, y sabiendo lo bien que va Ferrari en ritmo a clasificación, no descartaría una pole de, por ejemplo, de Charles Leclerc, que luego veremos el maleficio de Leclerc que tiene en su gran premio de casa, porque sabemos que el único fin de semana que ha acabado es el año pasado, y además pasó de la pole afuera del podio, pasó de la pole al cuarto puesto, así que no le suele ir bien este fin de semana, pero no descartaría esa pole de Charles Leclerc. Y por supuesto Aston Martin este fin de semana debería de ir bien, y aún así, esto es lo que dice Tom Clarkson, yo diría que no descartemos en absoluto al equipo Red Bull, porque desde luego que también van a ir muy bien. Pero además, en el caso, por ejemplo, de Ferrari, con lo buenos que son en clasificación y que en carrera aquí al final, mientras no la fastidies en estrategia, que ojo, cuidado Ferrari, porque además todo hace indicar que va a llover o que podríamos ver temperaturas muy leves y que llega incluso a chispear, entonces ahí Ferrari puede llegar a fastidiarla, pero si no la fastidian en carrera, al final el poleman va a ser el que gane muy posiblemente, y pues Ferrari tiene ahí una buena punto de partida. Que por cierto, tenemos que hablar, esto es algo que se ha visto en muchas ocasiones y que quería comentar también, y ya finalizamos con este tema, tanto de Aston Martin, Ferrari, Mercedes y demás, quería comentaros un error que está teniendo mucha gente en el momento de analizar qué equipos pueden ganar en Mónaco. Por supuesto, se lleva mucho tiempo hablando sobre Aston Martin, se habla sobre Ferrari, aunque aquí en este canal lo hayamos tratado muy de puntillas. Por supuesto, Red Bull, incluso Mercedes, si los dos pilotos consiguen adaptarse rápido y bien a las nuevas mejoras que trae Mercedes, tiene muchas posibilidades. Pero un error que considero que se comete siempre que se está analizando este año, sobre todo por ganar en Mónaco, es la forma en la que mucha gente está diciendo que Aston Martin y Fernando Alonso tienen posibilidades. Y esto se lo he visto a mucha gente, no uno en específico, pero es que en esta misma mañana lo he vuelto a ver de un periodista muy reputado aquí en España y quería comentarlo. Es un error decir que en Mónaco no importa el coche. Lo he visto hoy, lo he estado viendo durante las últimas semanas y me parecía correcto comentarlo. Aston Martin, Ferrari, Mercedes tienen más posibilidades en este circuito que en otros. Sí, porque todo se iguala más y porque las características de Mónaco son muy específicas. Y además, si Red Bull, donde más suele ganar ventajas en recta y abriendo el DRS en carrera, que es que tiene una ventaja bestial, eso este fin de semana no lo van a tener. Pero Red Bull luego tiene un ritmo muy superior, tanto en gestión de neumáticos, en ritmo puro, en velocidades lentas también lo tienen, y ese análisis sencillo, barato y que te sirve para comentar que Alonso tiene posibilidades de ganar, que Sainz también, que Ferrari, que Mercedes, que hay alguien que pueda dar la sorpresa, creo que es mentira en el hecho de que hay mucha gente diciendo eso, diciendo que no hace tanta falta el monoplaza este circuito. Claro que hace falta.
¿Se iguala todo mucho? Sí, y con Red Bull más este fin de semana por ese factor de las rectas. Se iguala todo mucho porque el piloto que vaya al límite al muro va a marcar la diferencia, tanto con su compañero como con sus rivales. Y si se iguala todo un poco más, pues marcando la diferencia es como marcas al final conseguir más décimas que el resto. Pero el monoplaza sigue siendo importante. Es decir, no es que el año pasado Alonso no tenía posibilidades de ganar y tenía un Alpine, no tenía posibilidades de ganar porque sí que importa el monoplaza. No va a ganar este año, no sé, por poneros un ejemplo, un Valtteri Bottas en un Alfa Romeo. No lo va a hacer porque no tiene el monoplaza. Sí es importante, pero se está diciendo que no lo es. Más allá de ahí, por supuesto, hay muchos equipos que tienen posibilidades. En el caso, como os hemos mencionado previamente, Tom Clarkson cree que incluso Aston Martin y Ferrari tienen más posibilidades que Red Bull. Veremos cómo se desarrolla. Se nos viene un fin de semana apasionante. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que ha dado Günther Steiner, el jefe del equipo Haas, hablando acerca del desarrollo que podría realizar su equipo a lo largo de las siguientes carreras. ¿Qué es lo que ha hablado? Pues bueno, Günther Steiner ha detallado que Haas tiene la intención de mejorar el monoplaza, como es obvio, pero tendrían la intención de cambiar la filosofía. Creen que la filosofía que tienen actualmente de monoplaza no es la acertada, que siguen muy a rajatabla la filosofía que tiene Ferrari, pero lo que han comentado es que ahora mismo no tienen la posibilidad de cambiar radicalmente al concepto ganador, que es el concepto de Red Bull. Así lo ha comentado Günther Steiner. Me parece bastante interesante por qué no pueden copiar, por así decirlo, esta filosofía del equipo Red Bull, sobre todo por todas las piezas que reciben de Ferrari y más a mitad de temporada. Lo que comenta Günther Steiner es que creen que ahora mismo tienen el concepto equivocado, no creen que con este concepto vaya a ser el concepto ganador y si cambiasen de filosofía serían un monoplaza mucho más veloz, ganarían mucha más ventaja, pero que a mitad de temporada es algo muy difícil. Comenta que cambiar la filosofía a mitad de temporada, si no tienes nada que jugarte, lo puedes intentar. Entre una temporada y otro es más factible, pero en mitad de una temporada, si no tienes algo que jugarte, es imposible que lo hagas porque pierdes más que ganas. Muy posiblemente porque nadie te asegura que de primeras vayas a tener un mejor rendimiento. Eso comenta Günther Steiner acerca de copiar esta filosofía que tiene el equipo Red Bull. Por lo tanto, se van a tener que ceñir a esta filosofía que tiene ahora mismo el equipo Ferrari, que es al final la herencia que tiene también el equipo Haas, más o menos siguen esa misma estructura de monoplaza porque pues al final tienen esos motores Ferrari, reciben muchas piezas, Ferrari realiza las piezas que hace para un tipo de filosofía, por lo tanto tienen que mantenerse. Es algo muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, lo que hemos comentado en muchas ocasiones de que Aston Martin le lastra, por así decirlo, las piezas que recibe del equipo Mercedes. Aston Martin recibe tanto suspensiones como caja de cambios, los cuales dos piezas que están hechas para un monoplaza estilo como el W14 sin pontones. El Aston Martin no es así, por lo tanto eso le lastra. Eso es lo que comenta justo Günther Steiner. Günther Steiner dice que ahora mismo con esas piezas, si cambian de filosofía, no van a funcionar tan bien y por esa razón no pueden cambiarlo radicalmente. Aún así, tampoco tienen certeza segura de que vaya a funcionar si lo cambian del todo, por lo tanto están debatiendo qué hacer y no lo descarta cambiar de dirección para 2024, cambian radicalmente. Sabemos que en el caso, por ejemplo, de Ferrari, ya lo han comentado desde Italia, esto lo comentó Motorsport Italia hace unos meses, que es muy posible que Ferrari copie los pontones que ahora mismo tiene Red Bull, hagan unos pontones muy similares. Sabemos que los pontones de Ferrari son incluso más voluminosos, entonces van a copiar esos pontones un pelín más minimalistas que los que tiene Red Bull, que en teoría al final también son los más acertados. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Aston Martin es más o menos esa misma filosofía en cuanto a los pontones, aunque un poco más diferentes, un poco más detallados, que en sí Red Bull ha copiado ciertas cosas también de las que tenía Aston Martin, como es lógico, en el caso de Aston Martin funcionaron y también las han copiado, pero los de Aston Martin se asemejaban muchos a los del Red Bull y Ferrari va a tomar también la misma línea de desarrollo, por lo tanto en ese sentido a lo mejor vemos en el caso de la Haas el próximo año también llegar a cambiar un Haas, que recientemente también vimos declaraciones de Günther Steiner diciendo que su objetivo con Haas es acabar consiguiendo la victoria para 2026, estar peleando por victorias, así que veremos si son capaces de conseguirlo cambiando ese diseño de monoplaza que supuestamente, según lo que creen ellos, deberían de ir mejor. Vamos a pasar a unas declaraciones que ha dicho un expiloto de Fórmula 1 de las cuales no estoy del todo de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, estas son unas declaraciones de Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, el expiloto de la Fórmula 1, tío de Mick Schumacher, hermano de Michael Schumacher, ha hablado acerca del problema que tiene el equipo Ferrari.
Y lo que ha dicho es que el problema que tienen en la escudería Ferrari son los pilotos. Cree que en Maranello están haciendo un muy buen trabajo y sobre todo más aún desde la llegada de Frédéric Vasseur, y lo que realmente les está lastrando es los pilotos que no están a la altura del equipo Ferrari. Eso es lo que ha comentado Ralf Schumacher. Vamos a leeros textualmente las declaraciones. Dice, primero, acerca de que ahora mismo Ferrari está haciendo bien las cosas, dice, Ferrari me ha dado una impresión muy decente desde que Frédéric Vasseur asumió el cargo. Entonces, vale, puestos en ese punto, ¿cuál es el problema que sigue teniendo la escudería? Dice, el mayor problema lo veo en los pilotos. Para mí, Charles Leclerc y Carlos Sainz no son lo suficientemente consistentes. Muestran con sus errores que o bien no tienen la madurez todavía, o tal vez al final del día no es consistentemente bueno para conducir un campeonato del mundo para Ferrari. Para ser honestos, el equipo Ferrari está haciendo actualmente un mejor trabajo que los pilotos. Aquí hay ciertas cosas que comentar. Para empezar, Ferrari está haciendo un muy buen trabajo este año, eso hay que decirlo. No están cometiendo problemas en estrategia como el año pasado cometieron errores. El año pasado, aparte de que a final de temporada Ferrari pierde mucho tiempo, pierde mucha velocidad y ya Red Bull les domina completamente. En el principio de temporada Ferrari era el mejor monoplaza. Siempre, al final Ferrari el año pasado acaba con 4 victorias. Las 4 victorias las consigue a principios de año, en un lapso a lo mejor de las 12, 13 primeras carreras. Esas 4 victorias pudieron ser mucho más, pero las fastidian en cuanto a estrategia. La fastidiaron en Hungría, en un gran premio donde Ferrari iba a ir mejor y donde además Red Bull salía muy hacia atrás. La fastidiaron en Mónaco, la fastidiaron en circuitos como España, al final, en ese caso por fiabilidad, no por estrategia. Hay muchos circuitos de ese estilo. Este año no está ocurriendo eso, por lo menos no en fiabilidad. Al final los pilotos están haciendo lo que pueden con un monoplaza algo más limitado. Ya decir que los pilotos, pero bueno, en el caso de Ferrari está haciendo buen trabajo. Decir que los pilotos es el problema, creo que es también, además habiendo sido alguien que es un piloto, bastante extraño estas palabras de Ralf Schumacher, de las cuales no estoy de acuerdo. Creo que los dos pilotos están haciendo buen trabajo, cometen errores, como sí, cometen errores, y lo hemos comentado en este canal, errores de Leclerc, errores de Carlos Sainz en fines de semana como Bakú, que no se al final consigue adaptar, pese a las limitaciones de solo tener una sesión de libres, no se consigue adaptar y ya corrió todo el fin de semana con ciertas limitaciones. Pero más allá de ese tipo de errores que tienen de vez en cuando, que sí que en alguna ocasión, por ejemplo, Leclerc comete más errores que Verstappen, porque Verstappen también lleva más tiempo en la Fórmula 1, decir que el único, por lo menos, problema, bueno, el único no, decir que el problema es de los pilotos me parece erróneo. El problema que tiene Ferrari es que no tienen un monoplaza para competir. En el caso en el que ya tuvieran un monoplaza para competir, ahí podría decir que a lo mejor si Leclerc no consigue competir el título porque comete demasiados errores, puede llegar a ser que digas que el problema está siendo Leclerc en la comparación con Verstappen y no el Ferrari en la comparación con el Red Bull. Pero el año pasado, por ejemplo, el problema es el Ferrari. Leclerc comienza el año muy bien, comienza el año muy consistente y comienza el año liderando el campeonato hasta muchas carreras después, cuando ya empiezan los sucesivos problemas del equipo Ferrari en general. Pero no fue problema de Leclerc, y ya luego encima que Ferrari no desarrolló el monoplaza. Creo que Ferrari está haciendo bien las cosas, creo que los pilotos no son el problema. Y estas palabras de Ralf Schumacher, en mi opinión, no son muy acertadas. Como digo, es mi opinión. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, que estaré también encantado de saberlo. Vamos a pasar de tema y vamos a ir brevemente con los últimos temas que tenemos. Primero, unas declaraciones de Christian Horner. Christian Horner ha hablado acerca del futuro del equipo Red Bull y comenta que le gustaría fichar a una mujer piloto. Cree que en un futuro va a ser algo que veamos constantemente en la Fórmula 1, que va a ser algo, una tónica habitual, y le gustaría tener a alguna piloto formando parte del equipo. Cree que fue una desgracia que las W Series no siguieran adelante, pero se está haciendo un buen trabajo desde la categoría para conseguir con el F1 Academy conseguir el desarrollo de las jóvenes pilotos. Veremos cómo evoluciona todo esto. Cree que es cuestión de tiempo que lo veamos y que le gustaría. No dice que sea piloto titular, pero que sea parte también del equipo. Ojalá llegamos a ver en algún momento alguna piloto que sea piloto titular en la Fórmula 1, pero por ahora creo que ese nivel está bastante complicado, porque la única que más o menos ha destacado es Chadwick, que está formando parte del equipo Williams, o sea que ya forma parte de un equipo de Fórmula 1, pero Chadwick luego, por ejemplo, en las Indy Lights tampoco está destacando nada y ya ahí está compitiendo también con hombres. Entonces, creo que ahora mismo no hay ninguna piloto mujer que sea capaz ahora mismo, por lo que estamos viendo, de llegar a Fórmula 1. Creo que en algún momento lo llevamos a llegar a ver y que es cuestión de tiempo. Estoy de acuerdo en esas declaraciones que tiene Christian Horner. Así que veremos cómo evoluciona. La Fórmula 1 Academy es un buen punto de partida, aunque
aquí una crítica voy a decir, yo creo que necesitan retransmisión. No le veo ningún tipo de sentido hacer una Fórmula 1 y que luego en sí, una Fórmula 1 Academy en este caso, y que luego no le den retransmisión. Pues bueno, veremos cómo evoluciona esa F1 Academy y el futuro de las mujeres, que además, como se le está dando más interés y demás, sobre todo creo que en un futuro sí que lo vamos a llegar a ver, porque antes era bastante complicado llegar a verlo, pero ahora se les está dando más visibilidad, entonces más jóvenes pilotos van a intentar, a lo mejor mujeres, llegar a este nivel, y seguro que lo llegamos a ver. En otras categorías sí que llegamos a verlo. Para la Fórmula 1 está ahora mismo en un nivel bastante complicado, pero desde luego que es cuestión de tiempo que lo lleguemos a ver, y en Red Bull tendrían esa intención. Más allá de ahí tenemos una noticia sobre el Gran Premio de Francia. Ya os hemos traído en este canal en alguna otra ocasión que los organizadores del Gran Premio de Francia tienen la intención de regresar a la Fórmula 1. Esa es su intención, están trabajando en ello. Lo más probable es que regresen en ese sistema rotatorio que va a entrar en 2025-2026 de circuitos europeos, además de otro tipo de circuitos. También en América harán circuitos rotatorios, pero como quieren reducir carreras en Europa y hacer ese sistema rotatorio de que un año a lo mejor vemos Hungría, por ejemplo, al año siguiente vemos pues Francia, al año siguiente a lo mejor regresa en este sistema rotatorio, podemos regresar a Alemania, cosas por el estilo. Es muy posible que el Gran Premio de Francia regrese a ese sistema rotatorio, y ahora mismo desde el gobierno francés, más específicamente la ministra de Deportes, ha sido quien ha hablado y cree que tienen una buena oportunidad de regresar y que ya tienen su hoja de ruta planeada para volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Lo más posible es que regresen a Paul Ricard, aunque en su día se habló de un circuito urbano en Niza, pero no ha tenido el apoyo suficiente, así que si regresamos a Francia, regresaremos a Paul Ricard. Yo creo que tenemos una oportunidad ahí inmensa de regresar a Magny-Cours, pero bueno, está también bastante complicado en ese sentido. El circuito que interesa a la Fórmula 1 es Paul Ricard, así que si regresan en ese sistema rotatorio dentro de unos años, ellos hablaron de volver en 2024. Diría que 2024 es algo complicado. Si ya no te metieron en el calendario de 2023, para el calendario de 2024 será difícil, pero ellos hablan de eso, ellos tienen esa intención, así que veremos cómo evoluciona el Gran Premio de Francia. Y último tema de los que tenemos que hablar, tenemos que ver la espectacular recreación a escala del accidente de Grosjean. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, esto ha sido de un artista italiano, Alessandro Locatelli, que ha recreado el famoso accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein del año 2020, aquel accidente pues que salió en llamas que recibió el piloto francés. Lo estáis viendo, realmente es espectacular cómo le ha quedado, es muy real aquel accidente. Pues bueno, que Grosjean por suerte consiguió salir de las llamas. Si no habéis ido a la exposición de la Fórmula 1 en Madrid, os recomiendo que vayáis, porque está allí expuesto el monoplaza, los restos del monoplaza, y es espectacular, es impactante ver ese monoplaza, así que os recomiendo que vayáis a verlo en ese sentido. Y estáis viendo ahora mismo esta ilustración que desde luego le ha quedado genial a este artista italiano, muy realista con el monoplaza, incluso se llega a ver ese monoplaza de Romain Grosjean, así que pues bueno, aquí tenéis estas imágenes acerca de esa recreación. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de leeros. Dejar un like y suscribiros si os ha gustado este vídeo y queréis apoyar al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.